Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer 3, 4 problemas dependiendo del tiempo del capítulo 3. Entonces vamos a empezar con el problema 3.2. ¿Dónde lo tengo? Entonces el problema 3.2 dice lo siguiente. Una cinta topográfica de acero de 50 metros es correcta a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces nos da que su longitud inicial, 50 metros, nos dice que su medición correcta es a una temperatura de 20 grados centígrados. La distancia entre dos puntos medida con esta cinta en un día en que la temperatura es 40 grados centígrados es 45 metros. Entonces me está diciendo que la distancia medida con esta cinta en un día en que la temperatura sube a 40 grados es igual a 45 metros. Entonces tenemos una temperatura final de 40 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es la distancia real entre los dos puntos? Entonces nos está pidiendo la longitud real. Bueno, para los problemas de dilatación hemos visto en la teoría las respectivas ecuaciones, tanto para dilatación lineal, para dilatación superficial y dilatación cúbica. Entonces, en este caso tenemos una dilatación lineal. Entonces, la ecuación es la siguiente, delta L igual a la longitud inicial alfa, donde alfa viene a ser el coeficiente, por delta T. Entonces, alfa es el coeficiente de dilatación lineal, que en este caso es para el acero. Entonces, tenemos una tablita aquí en el texto, no recuerdo el número de la tablita, pero el coeficiente de dilatación del acero es igual a 1,2 por 10 a la menos 5 centígrado a la menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el problema? Nos dice que esta regla es correcta si es que nosotros llevamos a cabo una medición a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Ya? Y luego nos dice que en un día donde la temperatura sube a 40 grados centígrados, nosotros con esta regla medimos la distancia, dice, entre dos puntos. Entonces tenemos, aquí voy a colocar un punto A y un punto B, por ejemplo. Entonces un punto A y un punto B. Entonces cuando la temperatura sube a 40 grados centígrados, medimos esta longitud que nos da, dice, 45 metros. ¿Ya? Si es que la cinta métrica nosotros lo elevamos de 20 a 40 grados, entonces la cinta se va a estirar. ¿A ver? Y como la cinta se estira, entonces si yo mido una longitud entre dos puntos A y B, me va a dar siempre una distancia menor. ¿Por qué? Porque estas rayitas se estiran, ¿no ve? Entonces, si la distancia por sí correcta es 50, me va a dar siempre menos. ¿Por qué? Porque las rayas se estiran, ¿ya? Entonces, que quede claro eso. Una cinta o una regla, al estirarse o al dilatarse debido a un aumento de temperatura, la medición que vamos a obtener es menor, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo agarro la cinta y mido la distancia entre A y B, en este caso a una temperatura de 40 grados, me da 45 metros. Pero esos 45 no es la distancia real, es una distancia menor a la real.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular el aumento de longitud de la cinta de 50 metros. Y ese aumento lo tenemos que sumar al 45, ¿ya? Entonces, el aumento de longitud de la cinta delta L es igual a su longitud inicial, que es 50, por el coeficiente de dilatación lineal, que es 1.2 por 10 a la menos 5, y por el delta T. El delta T es 40 menos 20, ¿ya? Siempre en dilatación el delta T es temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Repito, el delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Con T representamos el final y con T0 el inicial. Entonces, este valor, delta L, sale igual a 0,012 metros. 0,012 metros. Entonces, la longitud real de los puntos A y B tiene que ser los 45 metros más 0,012. Entonces, la longitud real será igual a 45,012 metros. Esa es la longitud real, ¿ya? Muy bien. Como pueden ver, los problemas son cortos. En este caso, un problema sencillo. Entonces, vamos a pasar a otro problema. Vamos a borrar. Vamos a continuar con los pares. Vamos a irnos ahora al problema 3.4. ¿Ya? Al problema 3.4. ¿Dónde está mi cel? El problema 3.4 dice lo siguiente. ¿Cuáles deben ser las longitudes de dos varillas de distintos materiales para que a cualquier temperatura mantengan una diferencia constante de 15 centímetros entre sus longitudes? Sus coeficientes de dilatación lineal son 1,6 por 10 a la menos 6 centígrado a la menos 1 y 2,4 por 10 a la menos 6 centígrado a la menos 1. La respuesta es 45 y 30. Bueno, entonces voy a leer nuevamente. Dice, ¿cuáles deben ser las longitudes de dos varillas de distintos materiales? ¿Ya? Entonces, tenemos dos varillas inicialmente. Entonces, tengo aquí esta es una varilla de una longitud L1, lo voy a colocar, ¿ya? L1. Y tenemos otra varilla esta es una segunda varilla de una longitud L2. ¿Ya? Entonces voy a leer de nuevo el problema. Entonces dice, ¿cuáles serán las longitudes de dos varillas de distintos materiales? Pues, aquí yo ya estoy colocando. Entonces debemos calcular L1 y debemos calcular la longitud de L2. L1 y L2, ¿ya? Porque dice, ¿cuáles serán
las longitudes de dos varillas de distinto material para que a cualquier temperatura mantengan una diferencia constante de 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que L1 menos L2 es igual a 15 centímetros y consideremos esto a una temperatura T0. ¿Ya? Entonces, a una temperatura T0, la diferencia entre L1 y L2, 15 centímetros. ¿Qué más dice el problema? Dice, mantienen la diferencia de 15 a cualquier temperatura. Sus coeficientes de dilatación son, entonces aquí yo voy a colocar alfa 1 igual a 1,6 por 10 a la menos 5. No, aquí vamos a colocar todo. Alfa 1 igual a 1,6 por 10 a la menos 5 centígrado a la menos 1. Y el valor de alfa 2, 2,4 por 10 a la menos 6, perdón. A la menos 6 centígrado a la menos 1. Ya, todo esto lo borramos. Muy bien, entonces, ¿qué me dice el problema? Me dice que dos barras de diferente longitud tienen una diferencia de 15 centímetros a cualquier temperatura. ¿Ya? Entonces, yo estoy colocando que a la temperatura T0, la longitud de la primera barra es L1 y a la misma temperatura T0, la longitud de la segunda barra es L2. Si nosotros ahora calentamos a una temperatura T, las dos barras se van a estirar, ¿no es? Entonces, esta nueva longitud, digamos, se me ha estirado hasta ahí. Entonces, esta segunda yo lo voy a llamar L2', ¿ya? La longitud final de la barra 2. Y de la misma manera, la primera barra también, digamos, se me ha estirado. Hasta ahí. Entonces, esta también se ha estirado. Y la longitud final de la barra L1 lo vamos a llamar L1'. ¿Ya? Entonces, también se tiene que cumplir, fíjense, que L2, aquí voy a colocar, L2, aquí, L1', ¿no? L1' menos L2' también es 15 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos dice a cualquier temperatura. Entonces, esto es a la temperatura de T0 y esto es a la temperatura T. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense, significa que L1 menos L2 es igual a L1' menos L2'. ¿Ya? Pero ahora si yo ordeno esto un poquito, fíjense, voy a tener que L1' menos L1 es igual a L2' menos L2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? L1' menos L1 viene a ser el aumento de longitud de la barra 1. ¿Ya? Y L2', que es la longitud final de la barra 2, menos L2 viene a ser el delta L. Entonces llegamos a la conclusión de que el aumento de longitud 1 es igual al aumento de longitud 2. ¿Ya? Entonces esta relación es muy importante. El aumento de longitud que sufre la barra 1 es igual al aumento de longitud que sufre la barra 2. ¿Ya? Entonces, ¿pero a qué es igual delta L1? Será igual a alfa 1, ¿no ve? Por su longitud L1 por un delta T, igual. Delta L2 será igual a alfa 2 por la longitud 2
por el delta T, ¿ya? Entonces, el aumento de longitud de este es este aumento, ¿ya? Delta L1. Y este es el segundo aumento, delta L2. Entonces, delta L1 es igual a ¿qué? A L1 longitud inicial, ¿ya? Por alfa, su coeficiente alfa 1 y delta T. Este aumento delta L2 también será igual a alfa 2 por su longitud inicial L2, ¿no es? Por delta T. Ahora, como el delta T es el mismo, entonces se anula. ¿Y qué me queda? Me queda directamente que alfa 1 por L1 es igual a alfa 2 por L2. Entonces, en esta ecuación tenemos dos incógnitas, que son L1 y L2, ¿no ve? Pero si nosotros despejamos L1, esta que sea nuestra ecuación 1, ¿ya? Y esta nuestra ecuación 2. Entonces, en la ecuación 1 tenemos que L1 menos L2 es igual a 15, ¿ya? Entonces, de esta ecuación yo puedo despejar bien de la ecuación 1, aquí nomás, de la ecuación 1, tenemos que L1 va a ser igual a 15 más L2. ¿Eh? Entonces encontramos esa relación, que L1 es igual a 15 más L2. Entonces ahora, esta ecuación 3 lo vamos a sustituir en la ecuación 2. Entonces aquí voy a hacer. Entonces vamos a tener que alfa 1, entonces en vez de L1, tengo 15 más L2. 15 más L2. Entonces, esto es igual a alfa 2 por L2. Entonces tengo ahora una sola incógnita. Entonces aquí voy a tener 15 alfa 1 más alfa 1 L2 igual a alfa 2 L2. Entonces dejo yo aquí en el lado izquierdo 15 alfa 1 y alfa 1 por alfa 2 lo voy a llevar al lado derecho y voy a factorizar L2. Entonces va a quedar L2, va a quedar aquí alfa 2 menos alfa 1. Finalmente despejamos de aquí L2. Entonces despejo L2 y va a ser igual a que a 15 veces alfa 1 dividido alfa 2 menos alfa 1. Finalmente reemplazamos valores. Entonces L2 va a ser igual. En el numerador tengo 15 por alfa 1. Pero alfa 1 es 1,6 por 10 a la menos 5. En la longitud me va a salir en centímetros. ¿Por qué? Porque centígrado a la menos 1 se va a simplificar. Entonces no estoy colocando unidades, ¿ya? Pero si quiere aquí lo colocamos en centímetro centígrado a la menos 1. Entonces aquí abajo factorizando vamos a tener 2,4 menos 1,6 por 10 a la menos 6 centígrado a la menos 1. Centígrado a la menos 1 se cancela y obtenemos que la longitud 2, entonces ¿dónde lo tengo este cálculo? Sale 30 centímetros. Entonces la longitud 2, 30 centímetros. Entonces, como L1 es 15 más 30, entonces L1 va a ser 45 centímetros. Y de esa forma también estaría resuelto este segundo problema. Entonces vamos a borrar nuevamente y vamos a hacer otro problema. ¿Ya alguna pregunta que lo quieran hacer? Por favor, activan su micrófono y me consultan, ¿ya? A veces no hay que esperar al final. Entonces ya le di el momento que yo estoy explicando, ahí me tienen que hacer la consulta respectiva. Entonces borramos.
Vamos a tratar de hacer por lo menos unos 4 problemitas. El miércoles vamos a hacer problemas de calorimetría y con eso damos por terminado este capítulo. Entonces, esto tiene dilatación y calorimetría, no es nada más. Disculpe, Inge. Sí, doctor. Entonces, el lunes va a haber clases. Disculpe, Inge. Porque el miércoles creo que tenemos examen de la siguiente semana, ¿no? Claro, si el lunes no es el examen, pasamos clases, pues, hijito. A no ser que sea feriado o haya suspensión. Porque creo que cae Día de los Santos, Inge, Día de nosotros. Ah, no, pues sí, sí. Hay en el cronograma, si ustedes se fijan, tiene el cronograma, ¿no ven? Entonces, si es feriado, ese día no hay clase. Lo que pasa es que ahorita yo no estoy al tanto de... Es decir, ahorita yo no sé ni qué día cae 1 o 2, pero el 2 es feriado. Y si 2 cae el lunes o miércoles, considera que en el cronograma yo he tomado en cuenta eso, hijo, y no hay clase. ¿Listo? Y el examen Bueno, está para el 4, eso se mantiene. ¿Listo? Entonces vamos, bueno, este tipo de preguntas ya les dije, por favor, me lo tienen que hacer al final. ¿Por qué? Porque las preguntas ahora en el momento tienen que ser relacionadas al problema. Y cualquier otra pregunta fuera o extra tiene que ser, ¿por qué? Pues ya le hemos fregado la grabación nuevamente, ¿no ven? Ya, listo. Entonces voy a pasar ahora, a ver, vamos a ver cuál problema. Al 3.9. Saltemos un poco, vamos a un impacto. Al 3.9. A ver, ¿qué dice el problema 3.9? Dice, un frasco de vidrio cuyo volumen es de 1000 centímetros cúbicos a 0 grados centígrados. Está haciendo un frasco, yo no sé la forma del frasco, pero ya, no importa. Este que sea nuestro frasco. Entonces dice que su volumen inicial es de 1000 centímetros cúbicos a la temperatura de 0 grados centígrados. ¿Ya? Voy a volver a leer. Un frasco de vidrio, frasco es de vidrio, cuyo volumen es 1000 centímetros cúbicos a 0 grados centígrados, se llena de mercurio a esta temperatura. Entonces, el volumen del mercurio también es 1000 centímetros cúbicos. Se llena de mercurio a esta temperatura. Punto seguido. Cuando el frasco y el mercurio se calientan a 100 grados centígrados, se derraman 15,2 centímetros cúbicos de líquido. Entonces dice, cuando elevamos la temperatura a 100 grados centígrados, entonces aquí voy a colocar así un delta B de Hg. Esto para mí es el volumen derramado, ¿ya? Volumen derramado de mercurio. Entonces, este delta BHG, que es el volumen de mercurio derramado, dice que es igual a 15,2 centímetros cúbicos. Punto seguido. Si el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, entonces me dice que si el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, entonces gamma Hg, es igual, a ver, 0,00, voy a colocarlo 1,82 en exponencial, 1,82 por 10 a la menos, a ver cuánto recuerdo, un poquito más grande, 4.
Entonces, si el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio es 1,82 por 10 a la menos 4 centígrados a la menos 1, ¿cuál será el coeficiente de dilatación lineal del vidrio? Me está pidiendo alfa del vidrio. Entonces, no conocemos el coeficiente de dilatación lineal del vidrio. Bueno, también nosotros sabemos que el coeficiente de dilatación cúbica del vidrio es igual a 3 veces alfa del vidrio. Bueno, nosotros lo que vamos a calcular es gamma y luego vamos a encontrar que alfa del vidrio es igual al coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio sobre 3. Bueno, en este tipo de problemas, de botellas, de frascos, ¿ya?, de recipientes, siempre vamos a asumir que el volumen del frasco o de la botella es igual al volumen del líquido, ¿ya? Si yo tengo, digamos, en este caso, un recipiente de 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? En este caso es un recipiente de vidrio, o es un frasco de vidrio, pero entonces si yo tengo un frasco de vidrio cuyo volumen o capacidad es 1000 centímetros cúbicos, si nosotros lo llenamos de agua, el volumen del agua también va a ser 1000 centímetros cúbicos. Si lo llenamos de mercurio, el volumen de mercurio también va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen del frasco es igual al volumen del líquido que nosotros colocamos en su interior cuando está completamente lleno, ¿no? Porque si no está lleno, no puede ser igual el volumen. Entonces, en este caso, el volumen inicial del frasco de vidrio es 1000 centímetros cúbicos. Como está lleno de mercurio a la temperatura de T0, entonces el volumen del mercurio también es igual al volumen del vidrio, ¿ya? Entonces, esto también es igual a B sub 0, ¿ya?, o volumen inicial del vidrio. Quieran llamarlo, esto hay que tener cuidado para no confundirse mucho la nomenclatura. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el problema? Nos dice que cuando elevamos la temperatura a 100 grados centígrados, se derrama 15,2 centímetros cúbicos de mercurio. ¿Qué significa eso? Significa que este es el mercurio que se ha derramado del frasco después de haberse calentado a 100 grados centígrados, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un recipiente, en este caso un frasco de vidrio lleno de mercurio a la temperatura inicial de 0 grados centígrados, cuando nosotros lo calentemos a una temperatura T, no solamente se va a dilatar el mercurio que está dentro, sino también se va a dilatar el frasco. Digamos, el frasco va a aumentar así de tamaño, ¿ya? Pero como la dilatación del mercurio es mayor que la dilatación del frasco, entonces parte de ese mercurio va a rebalsar, se va a derramar. Se va a derramar. Entonces, en este caso, lo que se derrama es 15,2. Pero el aumento total de volumen del mercurio va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque parte de estos 1000 que se ha dilatado se ha quedado en el frasco, porque el frasco ha aumentado de tamaño, ¿ya? Y otra parte ha sido derramada. Entonces, la ecuación que tenemos que escribir es la siguiente, ¿ya? El aumento de volumen del mercurio, ¿ya?, es igual al aumento, a ver, aquí tenemos que colocar, al aumento de volumen del vidrio más el volumen derramado, ¿ya? O sea, esa ecuación es muy importante que lo tenemos que escribir, ¿ya? Entonces, miren, el aumento total de volumen del mercurio va a ser igual al mercurio que se ha quedado en el frasco,
el mercurio que se queda en el frasco es igual al aumento de volumen del frasco. Yo estoy colocando delta B del vidrio. Y más el volumen de mercurio derramado. Entonces, yo estoy colocando aquí mi delta B que se ha derramado, que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Es esto. Entonces, el delta B del vidrio va a ser igual al delta B total del mercurio menos el volumen derramado. ¿Ya? Menos el volumen derramado. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Entonces, ya tengo este término, yo lo conozco. El delta B derramado es 15,2. A ver. Entonces, el aumento del vidrio, delta B del vidrio, va a ser igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación cúbica del vidrio por un delta T. El aumento de volumen del mercurio, delta BHG, va a ser igual al volumen inicial, que es el mismo, ¿ya? Por el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio por delta T. ¿Ya? El aumento del volumen del vidrio no lo puedo encontrar porque no tengo el coeficiente, pero el aumento de volumen del mercurio lo puedo calcular. Esto va a ser igual a 1000 por el coeficiente que me da de dato 1,82 por 10 a la menos, y el delta T es 100, porque T sub 0 es 0, entonces 100 menos 0, 0. Entonces, el aumento del volumen del mercurio es igual, a ver si eso lo tengo calculado. Es que no lo tengo. No, es que no lo tengo. A ver. Entonces tenemos 1000 por 100 por 1,82. Ya, 18,2. Entonces, ese es el aumento total de volumen del mercurio. Entonces, de estos 18,2, fíjense, 15,2 se derraman. Entonces, 15,2 se derraman y el resto queda en el frasco. Entonces, me voy a venir a esta ecuación. Entonces, el delta B del vidrio, fíjense, el delta B del vidrio va a ser igual al aumento total de volumen del mercurio, que es 18,2, menos el volumen del mercurio derramado, que es 15,2. Y esto viene de igual a ¿qué? A 3 centímetros cúbicos. Entonces, el aumento de volumen del vidrio es igual a 3 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, ahora yo, ¿qué voy a escribir? Que esos 3 centímetros cúbicos va a ser igual a ¿qué? Al volumen inicial del vidrio, que es 1000 por el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio por el delta T, que es 100. ¿Ya? Entonces, de aquí despejamos el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio. Entonces, eso va a ser 3 dividido 10 a la quinta. Entonces, esto es igual a 3 por 10 a la menos 5. Entonces, este es el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio. Pero a mí me está pidiendo el coeficiente de dilatación lineal del vidrio. Entonces, alfa del vidrio
va a ser igual, entonces dice, a 3 por 10 a la menos 5 dividido 3. Entonces 3 con 3 se va. Entonces el alfa del vidrio es igual a 1 por 10 a la menos 5 centígrado a la menos 1. ¿Ya? Entonces ese es el coeficiente que nos está pidiendo el problema. Entonces, ¿alguna pregunta respecto al problema? Quiero que me lo haga ahorita, ¿ya? A ver cómo andamos de tiempo, entonces vamos a hacer, parece, sí, un problema más vamos a hacer. A ver. Inge, una consulta para restar o para hallar el volumen volumétrico de 18,2 menos 15. ¿Es 15,2 o simplemente 15? No. El volumen de 18,2 es el volumen total que aumenta el mercurio, ¿ya? Entonces, el mercurio, al aumentar su temperatura de 0 a 100, se dilata en 18,2 centímetros cúbicos. De esos 18,2 centímetros cúbicos, 3 se quedan en el frasco, porque el frasco se ha estirado 3 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, 3 centímetros cúbicos de mercurio se quedan en el frasco. Y el resto, los 15,2, se derraman. ¿Se entiende eso? Sí, Inge, gracias. Muy bien. Entonces ahora, borramos nuevamente y vamos a hacer un hito más. Entonces vamos a ver ahora el 312 ya. A ver, ¿dónde está mi guatito? Ya tiene una figura, voy a hacer primero la figura. El 312 dice lo siguiente. Dos placas metálicas, una de hierro y otra de latón, se sueldan. Anda para ver el celular. Bueno. Ya, dos placas metálicas, una de hierro y otra de latón, se sueldan una encima de otra como se muestra en la figura. Si se aumenta la temperatura de 10 a 900, calcular el radio de arco de la placa de hierro que se forma como consecuencia del calentamiento. Los coeficientes de dilatación son alfa de latón, 19 por 10 a la menos 6, y alfa del hierro, 12 por 10 a la menos 6. Ya voy a dibujar, pero primero las dos barras. ¿Ya? Entonces tenemos, así es el problema. Ahí sí te voy a dibujar. Entonces, una barra. Este es de hierro. Y debajo tenemos otra de latón. Hierro y latón. Entonces, inicialmente está la temperatura de 0 grados centígrados. Toda esta distancia es de 2 milímetros. Es decir, el espesor de las dos es 2 milímetros. Significa que el espesor de cada barra es de 1 milímetro. Entonces, esto me dice 2 milímetros.
¿Se está viendo bien? Sí. Entonces, el espesor de las dos barras soldadas es 2 milímetros. Más allá lo voy a hacer más grande. Entonces, significa que el espesor de cada barra es de 1 milímetro. Los coeficientes, voy a anotar aquí. El coeficiente del hierro, voy a representar Fe del hierro y la del latón. La del latón. Entonces, del hierro es 12. 12 por 10 a la menos 6 centígrado a la menos 1. Y del latón es 19 por 10 a la menos 6 centígrado a la menos 1. Aquí sí te voy a anotar. Bueno. Temperatura final 900. Voy a leer nuevamente el problema. Entonces dice, dos placas metálicas. Ya, dos placas metálicas. Una de hierro, otra de latón. Se sueldan una encima de otra. Como se muestra en la figura nos dice que el hierro está encima, el latón está debajo. ¿Ya? Luego, si se aumenta la temperatura de 10 a visión, si se aumenta la temperatura de 10 a 900 grados centígrados, calcular el radio del arco de la placa de hierro que se forma como consecuencia del calentamiento. Los coeficientes son del hierro 12 y del latón 19. Muy bien. Cuando nosotros tenemos dos placas soldadas, en este caso tengo yo una placa de latón y encima del latón tengo la placa del hierro. Las dos están soldadas. Entonces, si nosotros calentamos las 12 láminas soldadas, una se va a estirar más que la otra. Y para saber cuál se estira más que la otra, nos fijamos el valor de sus coeficientes de dilatación. Entonces, en este caso, el latón tiene un coeficiente de 19 y el hierro tiene un coeficiente de 12 por 10 a la menos 6. Significa que el latón se va a estirar más que el hierro. Entonces, en este caso, el latón se va a estirar mucho más. Al estirarse el latón, el hierro va a quedar contraído. ¿Por qué? Porque la longitud que se estira el hierro va a ser más pequeña. Entonces, eso va a hacer que se forme un arco de circunferencia de la siguiente forma. A ver, voy a tratar yo de dibujar. Aquí tenía un hilito para hacer un compás. Y justo cuando uno lo necesita, desaparece. No, entonces, a ver, con mi compasito. Entonces, escúchame. Si es que en este caso, la lámina de debajo, en este caso el latón, es la que se estira más que el hierro, entonces el arco de curvatura queda de esta forma, ¿ya? De esta forma, ¿ya? Ahora, si el latón estuviese arriba, si el latón estuviera arriba y el hierro abajo, entonces el que se va a estirar más va a ser el de arriba y el de abajo se va a contraer. Entonces, en ese caso, el arco va a ser así, ¿ya? Es decir, curva hacia abajo, ¿ya? Entonces, esto es un convexo y cóncavo, ¿ya? Entonces, en este caso, como el hierro está arriba, es convexo y el otro va a ser cóncavo, ¿ya? Muy bien, entonces ahora yo voy a dibujar aquí cómo quedaría cuando se calienta tal como están aquí las barras. Entonces va a quedar así, a ver, voy a tratar. A ver. No sé qué vamos a hacer. Oh, no dan.
No, a ver. De cualquier cosa. ¿Ya? Ahora vamos a meterle mano ahora. Te va a quedar esto así. Va a quedar algo así, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener un centro de curvatura. A ver. Sí. Ya. Entonces, en este caso, el que más estira es el latón, ¿no? Que está aquí. Y aquí arriba está el hierro. Entonces, forma ese tipo de curvatura. Muy bien. Entonces, ahora, este es el radio que me pide. Este es el radio que tengo que calcular. Que lo vamos a representar con R. ¿Ya? Todo esto es un ángulo θ. Este otro radio externo entre el latón sabemos que todo esto es 2 milímetros, ¿no? Entonces ahora aquí te lo voy a escribir. Esto es 2 milímetros. 2 milímetros. Entonces toda esta longitud va a ser R más los 2 milímetros. ¿No? Ahorita me retiro para que se vea bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? El problema me dice calcular el radio del arco de la placa de hierro que se forma como consecuencia del calentamiento. Entonces, de la placa de hierro, este es el radio. Entonces, eso tenemos que calcular. El radio de curvatura de la placa de hierro. ¿Ya? El radio externo, fíjense, en este caso estoy llamando R más 2 milímetros. Bueno, entonces una vez de que tenemos eso, nosotros aplicamos las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, el delta L, el aumento de longitud que sufre el hierro, ¿ya? El aumento de longitud que sufre el hierro, entonces aquí tenemos, ¿ya? Esto es el delta L del latón y esto es el delta L del hierro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el aumento de longitud del hierro va a ser igual a su longitud inicial. La longitud inicial es la misma de los dos. Entonces, la longitud inicial es la misma. Entonces, por eso coloco simplemente L0, ¿ya? Por el alfa del hierro por el delta T. Ahora, este delta L del hierro es igual a la longitud final del hierro menos L0. Entonces, esto es igual a ¿qué? A L0 por alfa del hierro por delta T. Entonces, si de ahí yo despejo ahora, es donde tengo otro marcador, si ya no pinto. Entonces, si yo despejo la longitud final del hierro, ¿ya? La longitud final del hierro, esto pasa al lado derecho. Entonces va a ser L0, entonces voy a factorizar yo directamente. Entonces queda L0, 1 más alfa del hierro por delta T. ¿Ya? Entonces la longitud final del hierro
es igual a L0 por 1 más A. Y por similitud, la longitud final del latón, ¿ya?, también va a ser igual a L0, 1 más alfa del latón por delta T. ¿Ya? Ahora vamos a recordar la relación que hay entre la longitud de arco L y θ. Entonces, una longitud de arco S, ¿a qué es igual? Al radio por el θ. Entonces, ahora fíjense, la longitud de arco del hierro, ¿ya?, la longitud de arco del hierro es todo esto. A ver, directamente aquí vamos a colocarlo ya, la longitud final. Entonces, todo esto es la longitud del átomo. Aquí no voy a colocar el aumento, sino directamente esta es la longitud final del hierro. Entonces, toda esta longitud de arco, es de aquí hasta allá, es la longitud de arco del hierro. ¿A qué va a ser igual esa longitud? Va a ser igual a su radio, va a ser igual al radio por el ángulo θ. Toda esta longitud de arco del latón, ¿ya?, toda esta longitud de arco del latón va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? Entonces, toda la longitud va a ser igual también al radio, pero ahora el radio es R más 2 milímetros por θ. Ah, estoy tapando eso, pero no puedo. Entonces, la longitud del átomo es igual a su radio, que es R más 2 por el ángulo θ, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí dos ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De la ecuación 1, yo voy a despejar θ. ¿Ya? Entonces, de la ecuación 1, θ va a ser igual a ¿qué? A L0, 1 más alfa del hierro por delta T dividido R. Entonces, esta ecuación 3 ahora lo voy a sustituir aquí en la 2. Entonces, me va a quedar en el lado izquierdo, tengo L0 por 1 más alfa del latón por delta T igual a R más 2. Pero ahora, en vez de θ, colocamos todo esto. Entonces tenemos L0, 1 más alfa del hierro por delta T dividido R. Ahora, L0 con L0 se cancela y esta R viene aquí a multiplicar. Entonces voy a tener R por 1R más R alfa del latón por delta T igual. ¿Qué me va a quedar aquí? Entonces, voy a multiplicar, fíjense, R por 1, R, más R alfa del hierro delta T, más 2 por 1, 2. Entonces, estoy multiplicando los dos términos primero. R ha venido aquí y ya está, ¿no? R por 1, R alfa. Luego tengo R por 1, R, más R alfa del hierro delta T. Ahora me vengo aquí. 2 por 1, 2. Más 2 alfa del hierro delta T. Veamos ahora qué podemos simplificar. Esta R con esa R se simplifica. Y voy a bajar este término donde está R, fíjense, con este. Entonces, R coloco aquí paréntesis. Alfa del latón menos alfa del hierro, todo esto por delta T
va a ser igual. Entonces allá tengo 2, que lo factorizamos, 1 más alfa del hierro delta T. 2 por 1, 2. Finalmente aquí despejamos ahora R. Entonces R va a ser igual. Tengo allá yo 2, 1, alfa del hierro es 12. 12. Y el delta T viene, es 900 menos 10. Así. Dividido alfa del latón 19 menos 12 por 10 a la menos 6 y todo esto también 900 menos 10. Entonces, haciendo operaciones, encontramos R igual a 324,46 milímetros. ¿Ya? Entonces, la respuesta R es igual 324,46 milímetros. Entonces, de esa forma quedaría resuelto el problema. Nuevamente, si desean hacer alguna pregunta, me lo hacen. Bueno, entonces con eso está terminada la primera parte de problemas de este capítulo relacionado a dilatación. Hemos visto dilatación lineal y dilatación cúbica. Dilatación superficial, bueno, no hay 2 o 3 problemas también en el práctico que hay que resolverlos utilizando el coeficiente de dilatación superficial. Entonces, el próximo miércoles vamos a hacer problemas de calorimetría, determinaciones de calores específicos y problemas relacionados con la segunda parte de este capítulo, ¿ya? Entonces, con eso damos por terminada la clase. Voy a parar también aquí la grabación.